¿Alguna vez has sacrificado 15 años de tu vida por alguien de tu propia sangre, solo para que esa misma persona te apuñale por la espalda con una llamada anónima que destruyó todo? Mis manos aún tiemblan cada vez que recuerdo el sonido de esos golpes en mi puerta. Eran las 5:47 de la mañana del 23 de marzo de 2024. El café todavía humeaba en mi mesa de la cocina. Mi uniforme de construcción estaba colgado en la silla, listo para otro día de trabajo honesto en Los Ángeles. Pero cuando escuché las voces gritando «¡ICE! ¡Inmigración!» y vi las luces azules y rojas iluminando mi pequeño apartamento, supe que mi vida había terminado. Me llamo Miguel Rodríguez, tengo 47 años. Llegué de Michoacán hace 16 años con un sueño en el corazón y callos en las manos. Durante década y media envié cada dólar que pude a México para construir ladrillo por ladrillo la casa de mis sueños. No para mí, sino para mi hermana Carmen, la única familia que me quedaba en este mundo. Lo que voy a contarte hoy no es solo mi historia, es la pesadilla que cualquier inmigrante teme vivir. Ser traicionado por la persona que más amas. Trabajé como esclavo 16 horas al día. Dormí en garajes. Comí frijoles fríos durante meses. Todo para que Carmen tuviera la casa más bonita del pueblo. Le mandé $187,000 en 15 años. Dinero que salía directo de mi estómago vacío y mi espalda quebrada. Pero el 23 de marzo, cuando ICE derribó mi puerta y me pusieron las esposas, escuché algo que me destrozó más que cualquier golpe que había recibido en mi vida. Era una grabación de la llamada anónima que había guiado a los agentes hasta mi dirección exacta. Y esa voz, Dios mío, esa voz que conocía desde que éramos niños corriendo descalzos por las calles de tierra de nuestro pueblo. Si crees que estas historias deben ser contadas, suscríbete ahora. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre la traición familiar para siempre. Porque cuando reconocí de quién era esa voz en la grabación, entendí que los 15 años más duros de mi vida habían sido una mentira, y que la hermana por la que lo había sacrificado todo, había planeado mi destrucción desde el primer día. ¿Estás listo para conocer la verdad más dolorosa que un hermano puede descubrir? Porque lo que viene a continuación te hará cuestionar en quién puedes confiar realmente. Dale like si alguna vez has sacrificado todo por la familia y déjame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Tu apoyo me da fuerzas para continuar contando esta historia que me destroza cada vez que la recuerdo. El sonido de la madera astillándose cuando derribaron mi puerta aún resuena en mis pesadillas. Era como si hubieran roto algo más que la entrada de mi apartamento. Habían roto 16 años de sueños, de sacrificios, de creer que el trabajo honesto te protege en este país. ¡Al suelo! ¡Manos donde pueda verlas! Gritaba un agente mientras otros 5 se esparcían por mi pequeño hogar como hormigas buscando azúcar. El café caliente se derramó sobre mis papeles de trabajo cuando me tiraron contra la mesa de la cocina. Papeles donde guardaba los recibos de cada dólar enviado a México. Evidencia de una vida entera dedicada a levantar a mi familia. Mis vecinos se asomaban por las ventanas. La señora García, que siempre me saludaba con cariño, ahora me miraba con esa mezcla de lástima y miedo que conocemos tan bien los que no tenemos papeles, como si fuéramos criminales por soñar con una vida mejor. Miguel Rodríguez, me dijo el agente jefe mientras revisaba sus documentos, tienes una orden de deportación pendiente. Alguien reportó tu ubicación exacta. Alguien. Esa palabra me atravesó el pecho como una bala fría. En Los Ángeles, solo 3 personas conocían mi dirección exacta. Mi jefe de construcción, don Roberto, que me había ayudado durante años. Mi vecino Carlos, paisano de Jalisco que trabajaba conmigo los fines de semana. Y mi hermana Carmen, a quien le enviaba cartas con mi nueva dirección cada vez que me mudaba. ¿Quién me reportó? Les pregunté con la voz quebrada mientras me ponían las esposas de metal que me cortaban las muñecas.
El agente sonrió con esa crueldad que solo conocen quienes tienen poder sobre los desesperados. Tenemos una grabación de la llamada anónima. ¿Quieres escucharla? Mi corazón se detuvo, no porque tuviera miedo de ir a la cárcel, sino porque algo en su tono me decía que esa grabación cambiaría todo lo que creía sobre mi vida. Mientras me subían a la camioneta blanca de ICE, mi mente voló 16 años atrás, a esa tarde de lluvia en Uruapan, cuando Carmen llegó corriendo a mi casa con los ojos llenos de lágrimas y los zapatos rotos de tanto caminar por las calles de tierra. Miguel, hermano, me había dicho con esa voz suave que siempre usaba cuando necesitaba algo. Necesito que me ayudes. Es la única oportunidad que tengo de salir de esta pobreza. Tenía 23 años entonces. Acababa de conseguir mi primer trabajo bueno en una carpintería de Uruapan. Ganaba 800 pesos a la semana, suficiente para vivir bien en nuestro pueblo. Pero Carmen soñaba con algo más grande que nuestras calles polvorientas y nuestras casas de adobe. ¿Qué necesitas, hermana?, le pregunté mientras le servía un vaso de agua fresca del cántaro de barro que había sido de nuestra madre. Sus ojos brillaron con esa mezcla de esperanza y desesperación que he visto en tantos paisanos. Hay una oportunidad de ir al norte, pero necesito dinero para el coyote. $3,000. $3,000. En ese tiempo era como pedirme la luna. Carmen, yo no tengo esa cantidad. Apenas estoy empezando a trabajar bien. Ella se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos callosas entre las suyas, suaves, porque nunca había trabajado realmente duro. No es para mí, Miguel, es para los dos. Yo voy primero, consigo los papeles, me establezco y luego te ayudo a ti. Seremos una familia próspera en Estados Unidos. ¿Cómo iba a negarme? Era mi hermana menor, la única familia que me quedaba después de que murieran nuestros padres. La niña que yo había cargado en la espalda cuando era muy pequeña para caminar sola a la escuela. Está bien, le dije finalmente. Vendo mi herramienta, pido prestado, hago lo que sea, pero prométeme que cuando estés allá me vas a ayudar como dijiste. Carmen se lanzó a abrazarme con tanta fuerza que casi me tira de la silla. Te lo prometo, hermano. Vamos a construir el futuro juntos, tú y yo contra el mundo, como siempre. Tú y yo contra el mundo. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras la camioneta de ICE se alejaba de mi apartamento de Los Ángeles. Palabras que ahora sabía que habían sido la mentira más cruel que jamás me habían dicho. En el centro de detención me sentaron en una sala fría con paredes de concreto. El agente puso una grabadora vieja sobre la mesa metálica. Esta es la llamada que recibimos hace 3 días. La persona que te reportó sabía tu horario de trabajo, tu dirección exacta, incluso el color de tu camioneta. Presionó el botón de play. La estática llenó la habitación por unos segundos. Luego, clara como el agua de manantial, escuché una voz que me desgarró el alma. Quiero reportar a un inmigrante ilegal. Su nombre es Miguel Rodríguez. Vive en el 1247 de la Avenida Soto, apartamento 3B. Sale a trabajar todos los días a las 6:30 de la mañana en una camioneta Ford roja, modelo 2010. Es de Michoacán, México, y lleva más de 15 años enviando dinero ilegalmente fuera del país. La voz se detuvo, pero yo ya no podía respirar. Era Carmen, mi hermana, mi propia sangre. La persona por la que había sacrificado 16 años de mi vida, la mujer a quien había enviado $187,000 construidos con mis manos sangrantes y mi espalda quebrada, la hermana que había jurado estar conmigo contra el mundo, pero cuando escuché el resto de la grabación entendí que su traición era mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Has sentido alguna vez que la persona más importante de tu vida te apuñala por la espalda? Déjame un like si esta historia te está impactando y comparte para que otros conozcan estas realidades que vivimos los inmigrantes. ¿Qué más había dicho Carmen en esa llamada? Lo que viene a continuación te va a hacer cuestionar todo lo que sabes sobre la lealtad familiar.
¿Sabes lo que se siente enviar tu alma pedazo a pedazo cada 15 días durante 15 años? Esa pregunta me martillaba la cabeza mientras permanecía esposado en esa sala fría, después de escuchar la voz de mi hermana denunciándome como si fuera un criminal. Cerré los ojos y regresé a febrero de 2008. Había llegado a Los Ángeles 3 meses después de que Carmen cruzara. Mi primera llamada desde un teléfono público costó $2.50 que no tenía, pero necesitaba escuchar su voz. «Miguel, hermano», me había dicho con esa alegría que solo Carmen sabía fingir. «Ya conseguí trabajo limpiando casas. Gano $800 a la semana. Es un sueño hecho realidad. $800 a la semana. Para nosotros, que en Uruapan vivíamos con 800 pesos semanales, era como si me hubiera dicho que había encontrado una mina de oro. «¿Y cuándo me puedes ayudar para que vaya yo también?», le pregunté mientras contaba las monedas que me quedaban en el bolsillo. Hubo un silencio que ahora entiendo, estaba lleno de cálculos fríos. «Es que, hermano, aquí las cosas están muy caras. La renta, la comida, todo. Necesito estabilizarme primero. Pero dijiste que... Miguel, escúchame». Su voz se volvió urgente. «Hay una oportunidad increíble aquí. Puedo comprar un terreno en nuestro pueblo y construir la casa más bonita de Uruapan. Pero necesito que me ayudes con los pagos, mientras yo me establezco aquí». Mi corazón se llenó de orgullo. Mi hermana no solo había triunfado en Estados Unidos, sino que quería regresar ese éxito a nuestro pueblo. «¿Cuánto necesitas, Carmen?» «Solo $500 al mes para empezar. Yo pongo el resto. En 5 años tendremos la casa más hermosa de todo Michoacán». $500 mensuales. Trabajando en construcción en Los Ángeles, ganaba $1,800 al mes. Después de pagar $600 de renta en un cuarto compartido con otros 3 paisanos, $400 de comida y gastos básicos, me quedaban exactamente $800. Le estaba pidiendo que le diera más de la mitad de lo que me sobraba. «Carmen, eso es mucho dinero para mí. Apenas estoy empezando aquí». Su llanto atravesó la línea telefónica como cuchillos. «Miguel, pensé que podía contar contigo. Somos los únicos que nos tenemos en este mundo. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién lo hará?» ¿Cómo podía decirle que no? Era mi hermana menor, la niña que había prometido proteger cuando nuestros padres murieron. La única persona en el mundo que llevaba mi misma sangre. «Está bien», suspiré, sintiendo cómo mi estómago se contraía al pensar en los frijoles fríos que me esperaban los próximos meses. «Te envío los $500 cada 15 días». El grito de alegría de Carmen me llenó el corazón de una felicidad que ahora sé que era pura manipulación. La primera transferencia la hice el 15 de febrero de 2008. $500 exactos enviados desde una oficina de Western Union que olía a sudor y desesperación. Recuerdo que la empleada, una señora guatemalteca, me miró con esa comprensión silenciosa de quien conoce el sacrificio. «¿Para la familia en México?», me preguntó mientras contaba los billetes arrugados que había sacado de mi colchón. «Para mi hermana. Estamos construyendo una casa». Ella sonrió con esa tristeza bonita que tienen las madres emigrantes. «Dios bendiga ese sacrificio, mijo». Ese fue el primero de 360 envíos de dinero que haría durante los siguientes 15 años. Carmen llamaba cada transferencia para confirmarme que había llegado el dinero. Al principio, nuestras conversaciones duraban 1 hora. Me contaba sobre los avances de la construcción, sobre cómo los vecinos de Uruapan admiraban la casa que estábamos levantando, sobre sus planes de regresar algún día. «Miguel, deberías ver cómo va quedando. Tiene 2 pisos, 3 recámaras, baños con azulejo importado. Los vecinos dicen que parece casa de ricos». Mi pecho se hinchaba de orgullo mientras comía mis frijoles fríos, sentado en el colchón tirado en el piso de mi cuarto compartido. Cada dólar enviado era un ladrillo en nuestro futuro común, pero conforme pasaron los meses, las llamadas se fueron haciendo más cortas, más frías. «¿Miguel? Sí, llegó el dinero. Gracias. Tengo que colgar, estoy ocupada».
Cuando le preguntaba sobre la casa, sus respuestas se volvían vagas. Va bien, hermano. Los albañiles están trabajando. Pronto estará lista. ¿Pronto? Ya habían pasado 2 años y yo había enviado $12,000. En 2010, mi cuerpo comenzó a cobrarme la factura de trabajar 16 horas diarias. La espalda me dolía tanto que había noches que no podía dormir. Mis manos estaban tan lastimadas por el cemento y las herramientas que parecían garras cubiertas de cicatrices. Carmen, le dije en una de nuestras llamadas cada vez más espaciadas, necesito descansar un mes. Mi espalda está muy mal. No voy a poder enviar dinero esta quincena. Su respuesta me heló la sangre. ¿Cómo que no vas a enviar dinero? Miguel, los albañiles ya compraron el material con la promesa de que iba a llegar tu transferencia. Si no pagas, van a dejar el trabajo a medias. Pero hermana, necesito ir al doctor. Apenas puedo caminar. Los doctores en Estados Unidos son muy caros. Mejor tómate unas pastillas y sigue trabajando. La casa está en la parte más importante de la construcción. Yo trabajé esa quincena con una hernia de disco que me hacía llorar de dolor cada vez que levantaba algo pesado. Pero el dinero llegó puntual a México, como siempre. Para 2012 ya había enviado $24,000. $24,000 construidos con mi sangre y mis lágrimas. Carmen, ¿cuándo puedo ir a ver la casa? Ya quiero conocer lo que estamos construyendo juntos. Su nerviosismo era obvio, incluso a través del teléfono. Es que todavía no está lista para recibir visitas. Mejor espérate a que esté completamente terminada. Algo en su voz me hizo dudar por primera vez en 4 años, pero Carmen era mi hermana. Mi única familia, la persona en quien había confiado mi futuro entero. Los años siguieron pasando. 2013, 2014, 2015. Cada quincena, religiosamente, $500 viajaban de mis manos destrozadas a las cuentas bancarias de Carmen. En 2016 me enfermé gravemente. Una neumonía me tuvo internado 5 días en el hospital del condado. La cuenta del hospital fue de $18,000, dinero que no tenía porque cada centavo extra se había ido a México. Llamé a Carmen por primera vez en meses. Hermana, necesito tu ayuda. Estoy muy enfermo y debo mucho dinero al hospital. Su respuesta me destrozó. Miguel, yo no puedo ayudarte. Aquí también tengo gastos. Además, tú fuiste quien decidió enfermarse. ¿Quién decidió enfermarse? Colgué el teléfono con las manos temblando. No de enfermedad, sino de la primera sospecha real de que algo estaba terriblemente mal. Pero seguí enviando el dinero, porque era mi hermana, porque habíamos empezado este sueño juntos, porque no podía creer que la niña a quien había cargado en la espalda fuera capaz de traicionarme. Para 2020 ya había enviado $150,000. $150,000 que representaban cada gota de sudor, cada lágrima de dolor, cada noche durmiendo en el suelo para ahorrar dinero de colchón. Carmen apenas me hablaba ya. Las llamadas duraban menos de 2 minutos. Miguel, sí, llegó, adiós. Y yo, como idiota, seguía creyendo que era por la distancia, que era porque ambos estábamos ocupados construyendo nuestro futuro. El último envío lo hice el 8 de marzo de 2024. $500 que completaban exactamente 187,000 enviados durante 16 años. 15 días después, IC derribaba mi puerta, siguiendo la información exacta que les había proporcionado mi propia hermana. Pero lo que no sabía es que cada dólar que había enviado con tanto amor y sacrificio estaba financiando no solo mi traición, sino la mentira más elaborada y cruel que jamás podría haber imaginado. ¿Has sacrificado años de tu vida por alguien de la familia? Comenta qué opinas de personas que se aprovechan del amor familiar. Dale like si crees que Miguel merecía algo mejor. Porque cuando descubrí la verdad sobre lo que Carmen había hecho realmente con mis $187,000, entendí que su traición era 1000 veces peor de lo que cualquier hermano podría soportar. 2019
fue el año en que perdí a mi hermana para siempre. No porque muriera, sino porque se convirtió en algo que jamás reconocería. Una americana que despreciaba su propia sangre. Recuerdo exactamente el día que cambió todo. 15 de julio de 2019. Carmen me llamó con una emoción que no había escuchado en su voz durante años. Miguel, lo logré. Ya soy ciudadana americana. Mi corazón se llenó de orgullo genuino. Mi hermana había conseguido el sueño que compartíamos desde niños. Después de 11 años en Estados Unidos, finalmente tenía los papeles que la protegerían para siempre. Carmen, qué alegría, hermana. Ahora sí puedes ayudarme a arreglar mis papeles como me prometiste. El silencio que siguió duró eternos 5 segundos. Miguel, es complicado. Los procesos para traer familiares pueden tomar muchos años. Además, yo tengo mi vida aquí ahora. Su vida aquí. ¿Acaso los últimos 11 años enviándole dinero religiosamente no habían sido parte de su vida? Pero hermana, tú dijiste que cuando tuvieras papeles me ibas a ayudar. Hemos estado construyendo ese futuro juntos. Su voz se endureció de una manera que nunca había escuchado. Miguel, las cosas cambian. Yo tengo responsabilidades aquí que tú no entiendes. Responsabilidades que yo no entendía. Yo, que había sacrificado 16 horas diarias durante 11 años para mantener esas responsabilidades a flote. Carmen, ¿de qué responsabilidades hablas? Tú me dijiste que trabajabas limpiando casas. Otra pausa larga, demasiado larga. Bueno, las cosas han cambiado. Ahora tengo un negocio, restaurantes. Es muy complicado explicarte por teléfono. Restaurantes. Con el dinero que yo había enviado, Carmen había construido no solo la casa en México, sino también un imperio de restaurantes en Estados Unidos. Y nunca me lo había mencionado. ¿Y la casa en Uruapan? ¿Cuándo la vamos a terminar? Ah, esa está casi lista, pero Miguel, tengo que decirte algo importante. Su voz se volvió fría, distante, como si estuviera hablando con un extraño. Ya no puedo seguir recibiendo dinero tuyo. El mundo se detuvo. ¿Qué quieres decir? Que ya no necesito que me envíes dinero. Ahora que soy ciudadana, tengo que ser muy cuidadosa con mis finanzas. El gobierno revisa todo y no quiero problemas con dinero que viene de alguien sin papeles. Alguien sin papeles. Así me había llamado mi propia hermana. No Miguel, no hermano. Alguien sin papeles. Como si los últimos 11 años de sacrificio hubieran sido un favor de caridad que ella me había hecho. Carmen, soy tu hermano, tu única familia. Mira, Miguel, agradezco todo lo que has hecho, pero ya no somos niños. Yo tengo mi vida aquí y tú tienes la tuya allá. Es mejor que cada quien se enfoque en lo suyo. Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia y dolor. Era la primera vez en 11 años que Carmen me había hablado como si fuéramos extraños, pero lo peor estaba por venir. 3 meses después, en octubre de 2019, mi vecino Carlos recibió una llamada de su primo en Chicago. Oye, Carlos, tú conoces a una tal Carmen Rodríguez. Dice que es hermana de un tal Miguel que vive en Los Ángeles. Carlos me pasó el teléfono inmediatamente. El primo de Carlos, que trabajaba en un restaurante mexicano en Chicago, tenía información que me cambiaría la vida. Miguel, tu hermana estuvo aquí en el restaurante hace una semana. Vino con su esposo americano, un hombre mayor, güerito. Estaban viendo si compraban el negocio. ¿Esposo americano? Carmen nunca me había mencionado que se había casado. ¿Esposo? ¿Desde cuándo está casada mi hermana? Por lo que escuché, llevan como 3 años juntos. El tipo tiene mucho dinero. Manejan un BMW del año y ella traía joyas que brillaban hasta en la oscuridad. 3 años casada y nunca me lo había dicho. Mientras yo me partía la espalda enviándole dinero, ella estaba viviendo como rica con un americano. ¿Y qué más escuchaste? Lo que más me llamó la atención es que tu hermana ya no habla como mexicana, Miguel. Habla todo en inglés, como si se hubiera olvidado del español. Y cuando mencioné que eras mi amigo, hizo una cara muy rara. Esa noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas
empezaban a formar una imagen que no quería ver. En noviembre de 2019, decidí llamar a Carmen directamente para confrontarla. Carmen, me dijeron que te vieron en Chicago con tu esposo. ¿Por qué nunca me dijiste que te habías casado? Su respuesta me confirmó lo que ya temía. Mi hermana se había convertido en otra persona. Miguel, mi vida privada no es asunto tuyo. Además, ¿quién te dijo que estuve en Chicago? ¿Me estás espiando? ¿Espiándola? Su propio hermano que había sacrificado 11 años de su vida por ella. No te estoy espiando, Carmen. Solo quiero saber por qué me ocultas cosas importantes de tu vida. Porque ya no eres parte de mi vida, Miguel. Yo soy americana ahora. Tengo una nueva familia, nuevos amigos, nueva vida. Ya no necesito nada del pasado. ¿Del pasado? La voz se me quebró. ¿Yo soy tu pasado, Carmen? Eres parte de lo que era antes. Ahora soy otra persona. Y ahí fue cuando entendí que había perdido a mi hermana para siempre. No por muerte, sino por algo peor. Por decisión propia, había elegido abandonar todo lo que éramos. Colgué el teléfono y lloré como no había llorado desde que enterramos a nuestros padres. Pero no solo lloraba por la hermana que había perdido, lloraba por los 11 años de mi vida que había regalado a una extraña. En diciembre de 2019, Carmen me llamó por última vez de manera normal. Miguel, necesito que sepas algo importante. Ya no voy a contestar tus llamadas tan seguido. Mi esposo no quiere que tenga mucho contacto con gente de México. Carmen, ¿estás escuchando lo que me estás diciendo? Soy tu hermano. Eres mi hermano de México. Ahora tengo una familia americana. Es diferente. ¿Y qué pasa con todos los años que te ayudé? ¿Con todo el dinero que te envié? ¿Con la casa que estamos construyendo juntos? Miguel, eso fue ayuda familiar, pero ya terminó. Yo ya no soy la Carmen que conocías. Soy American Now. American Now. Me dijo American Now, mezclando inglés con español, como si necesitara remarcar que ya no éramos del mismo mundo. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Después de esa llamada, Carmen se convirtió en una extraña que ocasionalmente me contestaba con monosílabos cuando yo insistía en llamarla. Pero lo que no sabía es que Carmen no solo había decidido abandonarme emocionalmente, había comenzado a planear algo mucho más siniestro, cómo deshacerse completamente del hermano incómodo que sabía demasiado sobre su pasado. Porque una ciudadana americana exitosa con restaurantes y esposo rico no podía permitirse tener un hermano ilegal que recordara a todo el mundo de dónde venía realmente. ¿Has visto cómo el dinero y los papeles cambian a las personas? Comparte si crees que la ciudadanía no debería convertir a nadie en traidor de su propia familia. Pero lo que Carmen no calculó es que yo tenía ahorradas todas sus promesas en grabaciones de audio. Y cuando descubrí la verdad sobre su nueva vida americana, entendí que la traición apenas estaba comenzando. Miguel, necesito que vengas a ayudarme con algo urgente. Esa llamada de Carmen llegó en enero de 2020, 3 meses después de haberme dicho que ya no era parte de su vida. Su voz sonaba diferente, nerviosa, casi suplicante, como la Carmen de antes, cuando éramos pobres en Uruapan y dependíamos el uno del otro para sobrevivir. ¿Qué necesitas, hermana?, le pregunté, sintiendo cómo mi corazón tonto se llenaba de esperanza. Tal vez el dinero y la ciudadanía no la habían cambiado tanto como pensaba. Es que tengo una oportunidad de negocio increíble, pero necesito a alguien de confianza que me ayude. Y tú eres la única persona en quien puedo confiar completamente. La única persona en quien podía confiar. Esas palabras sanaron temporalmente todas las heridas que me había causado en los últimos meses. Claro, Carmen, ¿qué necesitas que haga? Ven a Los Ángeles por unos meses, te pago el viaje, la estancia, todo. Solo necesito tu ayuda para poner en orden mis restaurantes. ¿Sus restaurantes? Era la primera vez que admitía abiertamente que tenía más de uno. ¿Cuántos restaurantes tienes, Carmen? 3 por ahora, pero pueden ser 5 si este plan funciona. Miguel, vamos a ser ricos, hermano.
Tú y yo, como siempre soñamos. Tú y yo, como siempre soñamos. Las palabras mágicas que siempre usaba cuando necesitaba algo de mí. 2 semanas después, estaba en un avión a Los Ángeles con $800 que había ahorrado durante meses y una maleta con la única ropa decente que tenía. Carmen me recogió en el aeropuerto en un BMW negro que brillaba como espejo. Era la primera vez que la veía en 12 años. Había cambiado tanto que por un momento dudé si era realmente ella. Estaba más delgada, más elegante. Traía ropa que parecía cara, joyas que brillaban con cada movimiento. Pero lo que más me impactó fue su mirada, fría, calculadora, como si estuviera evaluándome en lugar de abrazarme. «Miguel, qué bueno verte», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te ves igual que siempre, igual que siempre». Yo había envejecido 12 años trabajando como burro para financiar su nueva vida, y ella me decía que me veía igual que siempre, como si fuera un cumplido. El departamento donde me instaló era en realidad un sótano húmedo debajo de uno de sus restaurantes, sin ventanas, con una cama individual que parecía sacada de un hospital y un baño compartido con los empleados del restaurante. «Es temporal», me dijo mientras me mostraba el lugar. Mientras acomodamos todo, esa noche conocí a Brad, su esposo americano, un hombre de unos 55 años, canoso, con esa actitud de superioridad que tienen algunos gringos cuando hablan con latinos. «So this is your brother from Mexico», me dijo sin siquiera intentar estrecharme la mano. «Carmen told me you're going to help with the dirty work». The dirty work, el trabajo sucio. Carmen traducía todo lo que Brad decía, pero su traducción era muy diferente a lo que yo había entendido. «Dice que está muy contento de conocerte y que valora mucho que hayas venido a ayudar con el negocio». Pero yo había entendido perfectamente lo que Brad había dicho. Y dirty work no significaba negocio en ningún diccionario. Mi primera jornada de trabajo comenzó a las 4:30 de la mañana. Carmen me despertó tocando la puerta del sótano como si fuera un empleado más. «Miguel, levántate. Tienes que preparar todo para que abran los cocineros». ¿Preparar todo? Pensé que me había invitado para ayudar con la administración de los restaurantes, no para trabajar como empleado. «Carmen, pensé que iba a ayudarte con la parte de los negocios, no con la cocina». Su respuesta me heló la sangre. «Miguel, necesitas empezar desde abajo para entender cómo funciona todo. Confía en mí». Empezar desde abajo. Después de 12 años enviándole dinero para que ella pudiera empezar desde abajo. La rutina que Carmen me impuso era inhumana. 4:30 a.m. Limpiar los 3 restaurantes completamente. 6:07 a.m. Preparar todas las verduras para los cocineros. 8:00 a.m. Abrir los restaurantes y trabajar como ayudante de cocina. 2:00 p.m. Limpiar todo después del almuerzo. 4:00 p.m. Preparar para la cena. 6:00 p.m. Trabajar la cena hasta las 11:00 p.m. 11:30 p.m. Limpiar todo y cerrar 19 horas de trabajo diario. Y cuando le pregunté sobre mi sueldo, Carmen me dijo algo que me partió el alma. «Miguel, no te voy a pagar sueldo, pero te estoy dando casa y comida. Además, esto es inversión en nuestro futuro juntos». ¿Casa? ¿El sótano húmedo era una casa? ¿Comida? Me daba los restos que sobraban de los restaurantes, comida que normalmente se tiraba a la basura. Pero lo peor no era la explotación laboral. Lo peor era ver cómo Carmen me trataba delante de sus empleados y de Brad. «This is Miguel, my brother», le decía a la gente. «He's helping me out because he needs to learn how to work properly». «Learn how to work properly?» ¿Aprender a trabajar correctamente? Yo, que había trabajado honestamente durante 12 años para financiar sus sueños americanos. Una noche, mientras limpiaba los pisos, después de que todos se hubieran ido, escuché una conversación entre Carmen y Brad en la oficina. Hablaban en inglés, pensando que yo no entendería. «How long is your brother staying?» preguntó Brad. «Just until I get everything organized. Then he goes back to Mexico», respondió Carmen. «Good. I don't like having illegals around».
It's bad for business. Don't worry, honey. He's just temporary help. Cheap labor from family, you know? Cheap labor from family. Mano de obra barata de la familia. Eso era yo para mi propia hermana. Pero lo que escuché después me destrozó completamente. Besides, he's been sending me money for years, thinking I was building him a house in Mexico. The guy is so stupid. He never even asked for pictures or tried to visit. Brad se rió con esa crueldad que solo tienen las personas sin corazón. So there's no house. Of course there's no house. I used all his money to start the restaurants and live well. The idiot has been financing my American dream for 12 years without knowing it. Se reían. Los dos se reían de mí, de mi sacrificio, de mi confianza, de los 12 años de mi vida que había regalado creyendo en una mentira. No había casa en Uruapan. Nunca la había habido. Los $150,000 que había enviado hasta ese momento no habían construido nuestro futuro común. Habían construido la riqueza de Carmen y la vida lujosa que compartía con un hombre que me despreciaba por ser inmigrante. Esa noche lloré en silencio en mi sótano húmedo, pero no de tristeza. Lloré de rabia pura. Una rabia que me carcomía el pecho y me hacía apretar los puños hasta que las uñas se me clavaban en las palmas. Al día siguiente confronté a Carmen directamente. Carmen, necesitamos hablar sobre la casa en México. Su cara cambió inmediatamente. La máscara de hermana cariñosa se cayó y apareció la mujer fría que realmente era. ¿Qué quieres saber? Quiero ver fotos. Quiero la dirección exacta. Quiero hablar con los albañiles. Carmen, han pasado 12 años y nunca he visto ni una sola evidencia de esa casa. Carmen se acercó a mí con esa superioridad que había aprendido de su esposo americano. Miguel, la casa es mi responsabilidad. Yo manejo esas cosas. Tú solo envías el dinero. Ya no voy a enviar ni $1 más hasta que vea la casa. La bofetada que me dio resonó por todo el restaurante. Mis empleados sí, porque aunque no me pagara ahora, yo trabajaba para ella, voltearon a vernos con esa incomodidad de quien presencia violencia familiar. No me levantes la voz, Miguel. Estás en mi país, en mi negocio, comiendo mi comida. Si no te gusta cómo manejo las cosas, lárgate de regreso a México. Su país, su negocio, su comida. Nada de eso existiría sin los $150,000 que salieron de mis manos destrozadas. Carmen, ese dinero también es mío. Hemos sido socios durante 12 años. Su risa fue lo más cruel que jamás había escuchado en mi vida. ¿Socios? Miguel, tú has sido mi empleado durante 12 años. Un empleado que trabaja desde México y me envía su sueldo completo. Pero nunca hemos sido socios. Esa noche, mientras mis compañeros empleados me curaban el labio partido, decidí algo que cambiaría todo. Iba a descubrir la verdad completa sobre lo que Carmen había hecho con mi vida. Y cuando encontré los documentos que ella guardaba en su oficina, entendí que la traición era aún más profunda y más cruel de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Has trabajado alguna vez para familia que te explotó? Comenta si conoces historias similares y dale like si crees que Miguel tenía derecho a saber la verdad. Porque lo que descubrí esa noche en sus archivos no solo confirmaría que no existía ninguna casa en México, revelaría el plan maestro que Carmen había estado ejecutando durante más de una década para robarme todo y después deshacerse de mí para siempre. Esa noche, después de la bofetada, esperé hasta las 12:00 a.m. para entrar a la oficina de Carmen. Sabía que ella y Brad se habían ido a su casa en Beverly Hills. Sí, Beverly Hills, y que no volverían hasta el día siguiente. Mis manos temblaban mientras forzaba la cerradura del escritorio con un destornillador que había tomado de la cocina. Si me descubrían, me echarían inmediatamente. Pero necesitaba saber la verdad, aunque me destruyera completamente. El primer cajón estaba lleno de documentos en inglés. Contratos, facturas, papeles que no entendía. Pero en el segundo cajón encontré una carpeta que tenía mi nombre escrito en mayúsculas: Miguel Rodríguez, remesas. Con las manos temblorosas abrí la carpeta.
Lo que encontré adentro cambió todo lo que creía sobre mi vida. Había copias de todas las transferencias que había enviado durante 12 años. Pero no solo las copias. Había cálculos detallados de cuánto dinero Carmen había recibido de mí mes por mes, año por año. 500 últimos 24 transferencias anuales, $12,000 por año, 12,000 x 12 años, $174,000 totales. Carmen había llevado una contabilidad exacta de mi sacrificio, como si fuera un negocio, no ayuda familiar. Pero lo que me destrozó fue encontrar otro documento. Plan de inversión. Fondos Miguel. Carmen había dividido mi dinero en 3 partes. 40% depósito inicial restaurantes, 57,600, 35% compra casa Beverly Hills, 50,400, 25% vida personal y lujos, 36,000. No había ni un solo dólar destinado a la supuesta casa en México. Seguí revisando con lágrimas corriendo por mi cara. En otra carpeta encontré fotos. Docenas de fotos que Carmen había tomado durante todos estos años y que nunca compartió conmigo. Fotos de su boda con Brad en una playa de Malibú. Una boda que costó más dinero del que yo había ganado en 3 años. Fotos de sus vacaciones en Europa, Japón, Hawái. Viajes pagados con el dinero que yo enviaba pensando que era para ladrillos y cemento. Fotos de su casa en Beverly Hills, una mansión de 2 pisos con piscina, jardín, garaje para 3 autos. La casa americana que había construido con mi sudor mientras yo vivía en cuartos compartidos. Pero la foto que me partió el alma fue una donde Carmen y Brad brindaban con champán costoso. En el fondo se veía una pared llena de certificados enmarcados, los títulos de propiedad de sus restaurantes. Al reverso de la foto, con la letra de Carmen, estaba escrito: gracias a mi hermano idiota, 5 años de negocio exitoso, 2022. Mi hermano idiota. Así me llamaba a sus espaldas. El hermano idiota que había financiado sus sueños americanos durante 12 años. Pero lo peor estaba en el último folder. Plan futuro. Cortar contacto. Era un documento que Carmen había escrito a mano, aparentemente para planificar cómo deshacerse de mí definitivamente. Miguel se está volviendo problemático. Hace demasiadas preguntas sobre la casa. Brad está molesto por tenerlo aquí trabajando. Opciones. 1. Inventar que la casa fue robada, dañada y pedir más dinero. 2. Cortar contacto completamente. 3. Crear problema legal que lo obligue a regresar a México. Decisión. Opción 3 es la mejor. Si Miguel tiene problemas legales, no puede regresar nunca y no puede reclamarme nada. Carmen había estado planeando destruirme legalmente para nunca tener que pagarme lo que me debía. Fotografié todos los documentos con mi teléfono, sabiendo que esa evidencia podría salvar mi vida algún día. A las 4:00 a.m., regresé a mi sótano con el corazón completamente destrozado. No solo había descubierto que no existía ninguna casa, había descubierto que yo había sido un proyecto de explotación familiar planificado durante más de una década. Al día siguiente, Carmen llegó más temprano de lo normal. Su cara mostraba sospecha desde que entró. «Miguel, ¿qué hiciste anoche?» Los empleados dijeron que escucharon ruidos en la oficina. Estaba limpiando, como siempre, le mentí, manteniendo la voz lo más calmada posible. Carmen me estudió con esos ojos fríos que había desarrollado desde que se casó con Brad. «Miguel, creo que ya es tiempo de que regreses a México. Ya aprendiste todo lo que necesitabas aprender aquí». «¿Ya aprendí qué, Carmen? ¿A ser tu esclavo sin sueldo?» Su cara cambió inmediatamente. La máscara amable desapareció y apareció la mujer calculadora que realmente era. «Cuidado con lo que dices, Miguel. Estás en mi país ilegalmente. Yo podría llamar a inmigración ahora mismo si quisiera». Su país. ¿Me estaba amenazando con inmigración mi propia hermana? «Carmen, soy tu única familia. Mi única familia es Brad ahora. Tú eres parte de mi pasado mexicano, y mi pasado mexicano ya no me sirve. Su pasado mexicano. Eso era yo. Un pasado incómodo que necesitaba eliminar para seguir fingiendo ser la americana exitosa. Esa noche, mientras fingía dormir en el sótano,
escuché otra conversación entre Carmen y Brad que me helaría la sangre para siempre. I think we need to get rid of Miguel soon, decía Brad. He's asking too many questions. I know. I'm going to call immigration tomorrow. Anonymous tip. Good. Say he's been working illegally and sending money out of the country. That's enough to deport him. And the best part is, once he's deported, he can never come back to ask for his money. Carmen iba a denunciarme a inmigración. Mi propia hermana, la persona por quien había sacrificado 12 años de mi vida, iba a entregarme al sistema para proteger su nueva vida americana. Me quedé despierto toda la noche planeando mi escape. Tenía que salir de Los Ángeles antes de que Carmen pudiera traicionarme. Pero también tenía que encontrar una manera de recuperar algo de los $144,000 que me había robado. A las 4:00 a.m., mientras Carmen y Brad dormían, tomé mi maleta y salí silenciosamente del sótano. Pero antes de irme, dejé algo en su escritorio, copias de todas las fotos y documentos que había encontrado, junto con una nota. Carmen, ahora sé toda la verdad. Sé que no hay casa. Sé que usaste mi dinero para construir tu vida americana. Y sé que planeas denunciarme a inmigración. Pero yo también tengo planes. Y cuando termine contigo, todo el mundo sabrá qué clase de persona eres realmente. Tu hermano que ya no es idiota, Miguel. Tomé el primer autobús Greyhound de regreso a mi pueblo en construcción. Durante las 18 horas de viaje, planifiqué exactamente cómo iba a exponer a Carmen ante toda nuestra comunidad. Lo que no sabía es que Carmen leería mi nota y entraría en pánico total. Tanto pánico que aceleraría su plan de denunciarme a inmigración, pero cometería el error que finalmente la destruiría para siempre. ¿Has descubierto alguna vez que la persona en quien más confías te ha estado robando durante años? Comparte esta historia si crees que Carmen merece ser expuesta públicamente. Porque cuando Carmen hizo esa llamada desesperada a ICE para deportarme antes de que pudiera contar la verdad, no sabía que yo ya había tomado precauciones que la convertirían en su propia destrucción. La llamada llegó exactamente 72 horas después de que regresé a mi cuarto en Los Ángeles. Carmen había leído mi nota, había visto las copias de sus documentos y ahora estaba desesperada. «Miguel, ¿dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente». Su voz temblaba. Por primera vez en años, Carmen sonaba asustada. No era la mujer fría y calculadora de los últimos meses. Era la hermana que había conocido en la infancia cuando teníamos miedo y nos abrazábamos durante las tormentas. «Estoy en mi cuarto, Carmen, y creo que ya no tenemos nada de qué hablar. Miguel, por favor, ven a mi casa esta noche. Podemos arreglar todo esto como familia». «¿Y como familia?» Después de 12 años de mentiras, después de robarme $144,000, después de planear mi deportación, ahora quería arreglar las cosas como familia. «Carmen, leí tu plan para denunciarme a inmigración. Ya sé todo lo que piensas hacer». El silencio que siguió duró eternos 10 segundos. «Miguel, eso no es lo que parece. Ven esta noche y te explico todo». Algo en su voz desesperada me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, quedaba un pedazo de la hermana que había amado durante 35 años. Decidí darle una última oportunidad. A las 8:00 p.m. llegué a su casa en Beverly Hills, la mansión que mis manos callosas habían pagado ladrillo por ladrillo durante 12 años. El jardín perfecto, la piscina que brillaba bajo las luces, los 3 autos en el garaje, todo construido con mi sacrificio. Carmen me abrió la puerta. Había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su maquillaje corrido. Por un momento vi a la niña asustada que había sido en Uruapan. «Miguel, gracias por venir. Necesito explicarte todo». Entramos a la sala. Una sala más elegante que cualquier lugar donde yo había vivido en Estados Unidos. Sofás de cuero italiano, televisión gigante, decoración que parecía salida de revista. Todo pagado con dinero que había salido de mis estómagos vacíos. Brad no estaba en casa.
Carmen había planeado que esta confrontación fuera solo entre nosotros. Miguel, siéntate. Voy a contarte la verdad completa. Me senté en el sofá de cuero, sintiendo que no pertenecía a ese mundo lujoso. Un mundo que yo había financiado, pero del que siempre estaría excluido. Carmen se sentó frente a mí con las manos temblorosas. Miguel, es cierto que no hay casa en México. Aunque ya lo sabía, escuchar las palabras saliendo de su boca me golpeó como puñetazo al estómago. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué me mentiste durante 12 años? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque tenía miedo, Miguel, miedo de que si te decía la verdad dejarías de ayudarme, y yo necesitaba tu ayuda para salir adelante aquí. ¿Mi ayuda? Carmen, no era ayuda, era mi vida entera. Trabajaba 16 horas diarias para enviarte ese dinero. Lo sé, hermano, lo sé y me siento terrible, pero nunca planeé que durara tanto tiempo. 12 años, ¿te parecen poco tiempo? Carmen se levantó y comenzó a caminar por la sala, nerviosa. Al principio solo iba a ser un año, solo hasta que me estableciera. Pero después conocí a Brad, y él me ofreció oportunidades de negocio ¿Y decidiste que tu hermano idiota podía seguir pagando tu vida americana? Se detuvo inmediatamente. ¿Viste esa foto? Vi todo, Carmen. Todas las fotos, todos los documentos, todos los planes, incluyendo tu plan para denunciarme a inmigración. Su cara se puso pálida. Miguel, eso... Yo estaba confundida. Brad me presionaba. Él no quiere inmigrantes cerca de sus negocios. Yo no soy cualquier inmigrante, Carmen. Soy tu hermano, el hermano que sacrificó 12 años de su vida para que pudieras tener todo esto. Mi grito resonó por toda la mansión. Era la primera vez en años que dejaba salir toda la rabia que llevaba acumulada. Carmen comenzó a llorar descontroladamente. Miguel, perdóname. Sé que lo que hice está mal, pero podemos arreglarlo. Puedo pagarte poco a poco. ¿Pagarme poco a poco? Carmen, me debes $144,000, y no solo dinero. Me debes 12 años de mi vida. Te voy a pagar todo, hermano. Te lo juro por la memoria de nuestros padres. Por la memoria de nuestros padres, la misma memoria que había traicionado convirtiéndome en su esclavo personal durante 12 años. Carmen, ya no te creo. Ya no puedo creerte nunca más. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Miguel, soy tu hermana, tu única familia. Dame una oportunidad de enmendar esto. Eres mi hermana de sangre, Carmen, pero dejaste de ser mi familia el día que decidiste robarme mi vida. Su cara cambió inmediatamente. Las lágrimas desaparecieron y apareció la mujer fría que realmente era. Está bien, Miguel. Si no quieres aceptar mi oferta de paz, entonces esto se vuelve guerra. Guerra contra tu propio hermano. Carmen se levantó, caminó hacia la ventana que daba al jardín que yo había pagado. Miguel, tú no entiendes cómo funcionan las cosas en este país. Yo soy ciudadana americana. Tengo negocios, propiedades, conexiones. Tú eres un inmigrante ilegal sin papeles. Soy un inmigrante ilegal que te hizo rica, Carmen. Y por eso te estoy ofreciendo una salida digna. Regresa a México voluntariamente y te envío $5,000 para que te establezcas allá. Es más dinero del que ganarías en 2 años en Michoacán. $5,000. De los $144,000 que me debía, me ofrecía $5,000 como si fuera un favor generoso. Carmen, ese dinero no es tuyo para regalármelo. Es mío. Es mi dinero que tú robaste. Su risa fue fría, calculadora. Miguel, ¿dónde están tus recibos? ¿Dónde están los contratos que firmamos? ¿Dónde están las pruebas de que ese dinero era un préstamo y no ayuda familiar voluntaria? Tenía razón. Nunca habíamos firmado nada. Todo había sido basado en confianza familiar, confianza que ella había destruido completamente. Carmen, tengo las fotos, tengo tus documentos. Puedo demostrar que me robaste. ¿A quién se lo vas a demostrar, Miguel? ¿A la policía? Tú eres ilegal. ¿A un abogado? No tienes dinero para pagarlo. ¿A inmigración? Ellos te van a deportar. Carmen tenía todas las ventajas y lo sabía. Ciudadanía, dinero, conexiones,
protección legal. Yo no tenía nada excepto la verdad. Tengo una propuesta final para ti, hermano. Continuó con esa frialdad que me helaba la sangre. Te vas voluntariamente a México esta semana. Aceptas los $5,000 y nunca volvemos a hablar de esto. ¿O qué, Carmen? Sus ojos se volvieron duros como diamantes. O hago una llamada a ICE mañana en la mañana. Les digo que mi hermano está aquí ilegalmente, trabajando sin papeles, enviando dinero fuera del país. Te deportan en menos de una semana. ¿Me estás amenazando con deportación, mi propia hermana? Te estoy ofreciendo una salida digna antes de tomar medidas legales. Medidas legales, como si ella fuera la víctima y yo el criminal. Me levanté del sofá, sintiendo que me ahogaba en esa mansión lujosa. Carmen, voy a luchar contra ti. Voy a contar la verdad a todo el mundo, a nuestros paisanos, a la comunidad mexicana, a quien quiera escuchar. Hazlo, Miguel. A ver quién te cree. Una ciudadana americana exitosa contra un inmigrante ilegal resentido. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volteé para mirarla por última vez. Carmen, cuando esto termine, cuando todo el mundo sepa quién eres realmente, no me vengas a buscar, porque la hermana que amé durante 35 años murió hoy en esta sala. Sus últimas palabras me siguieron hasta el carro. Miguel, tienes 48 horas para decidir. Después de eso, tomo medidas que ninguno de los dos podremos revertir. Esa noche no pude dormir. Sabía que Carmen cumpliría su amenaza. Conocía esa determinación fría que había desarrollado desde que se casó con Brad. En 48 horas estaría hablando con Is. Lo que no sabía es que Carmen no esperaría 48 horas. Su miedo de que yo expusiera su traición la haría actuar esa misma noche, y que su llamada desesperada para destruirme antes de que pudiera hablar sería grabada, y se convertiría en la evidencia que finalmente la hundiría para siempre. ¿Crees que Miguel tenía derecho a luchar o debería haber aceptado los 5,000? Comenta qué harías tú en esa situación imposible, porque lo que Carmen no calculó es que su traición sería tan perfecta que se convertiría en su propia trampa mortal. Carmen no esperó 48 horas como había prometido. La llamada a ICE la hizo esa misma noche a las 11:47 p.m., apenas 3 horas después de nuestra confrontación en su mansión. Yo estaba en mi cuarto, despierto, tratando de decidir si debía huir a México voluntariamente o quedarme a luchar. A las 5:47 a.m. del 23 de marzo, esa decisión ya no me pertenecía. Los golpes en mi puerta no sonaron como visita amigable. Sonaron como el fin del mundo. ICE, inmigración, abra la puerta. Mi corazón se detuvo. Carmen había cumplido su amenaza con una puntualidad que demostraba cuán planificado estaba todo. Abrí la puerta y vi exactamente lo que ella había orquestado. 6 agentes armados, chalecos antibalas, radios crepitando con códigos que no entendía. El operativo perfecto para destruir a un hermano incómodo. ¿Miguel Rodríguez?, preguntó el agente jefe mientras revisaba sus documentos. Sí, soy yo. Tiene una orden de deportación pendiente basada en información recibida sobre su estatus ilegal y actividades de envío no reportado de dinero fuera del país. Envío no reportado de dinero. Carmen había usado exactamente las palabras que había planificado usar contra mí desde hacía meses. Mientras me ponían las esposas, uno de los agentes más jóvenes parecía casi disculparse. Señor Rodríguez, recibimos una llamada anónima muy detallada sobre sus actividades. La persona que llamó sabía su dirección exacta, sus horarios, hasta el color de su vehículo. Una llamada anónima muy detallada. Solo una persona en el mundo conocía todos esos detalles íntimos sobre mi vida diaria. En la camioneta de ICE, mi mente corrió hacia esa noche de febrero de 2008, cuando Carmen me había llamado llorando para pedirme ayuda. Miguel, hermano, necesito que me ayudes. Es la única oportunidad que tengo de salir de esta pobreza.
Habían pasado exactamente 16 años y un mes desde esa primera llamada. 16 años construyendo el sueño americano de Carmen. Un mes planeando mi deportación. En el centro de detención me asignaron el número A089457221. Ya no era Miguel Rodríguez. Era solo un número en el sistema que procesaría mi eliminación de Estados Unidos. La celda que compartía con otros 12 detenidos olía a desesperación y miedo. Hombres que, como yo, habían construido este país con sus manos, pero que el mismo país rechazaba como basura inservible. Primera vez detenido, me preguntó un salvadoreño que llevaba 6 meses esperando audiencia. Primera y última, respondí, sabiendo que una vez deportado jamás podría regresar legalmente. Familia te denunció. Su pregunta me golpeó como balde de agua fría. ¿Cómo sabes eso? Hermano, uno aprende a leer las historias aquí adentro. Cuando ICE llega con información tan exacta, casi siempre es traición familiar. Traición familiar, como si fuera algo común, normal, esperado. Mi hermana, murmuré, la primera vez que lo admitía en voz alta. La hermana a quien le envié dinero durante 16 años para ayudarla a salir adelante. El salvadoreño me miró con esa comprensión triste de quien ha visto demasiadas traiciones similares. ¿Cuánto dinero? $187,000. Se quedó callado por largos minutos. Después me puso la mano en el hombro. Hermano, tu hermana no te traicionó por papeles o por miedo. Te traicionó por codicia. $187,000 es suficiente para que una persona mate a su propia madre. Al tercer día en detención, me llamaron a una oficina donde me esperaba el agente que había dirigido mi arresto. Tenía una grabadora sobre el escritorio metálico. Señor Rodríguez, queremos que escuche la llamada que nos llevó hasta usted. Es parte del protocolo antes de su deportación. Presionó el botón de reproducción. Lo que escuché fue la voz de mi hermana Carmen, destruyendo sistemáticamente 16 años de mi vida. Quiero reportar a un inmigrante ilegal. Su nombre es Miguel Rodríguez. Vive en el 1247 de la Avenida Soto, apartamento 3B. Sale a trabajar todos los días a las 6:30 de la mañana en una camioneta Ford roja, modelo 2010. Su voz sonaba fría, calculadora, como si estuviera ordenando pizza en lugar de destruyendo a su hermano. Pero lo peor vino después. Este hombre ha estado enviando dinero ilegalmente fuera del país durante más de 15 años. Yo lo sé porque soy su hermana, pero estoy harta de que abuse del sistema americano. Él cree que puede trabajar aquí ilegalmente y enviar todo su dinero a México sin pagar impuestos apropiados. Carmen me había pintado como un criminal que abusaba del sistema americano. Ella, que había usado ese mismo dinero para comprar su mansión en Beverly Hills y construir su imperio de restaurantes. Pero la grabación continuaba. Además, este hombre me ha estado amenazando a mí y a mi esposo americano porque queremos cortar contacto con él. Es violento y peligroso. Necesitan deportarlo antes de que lastime a alguien. Violento y peligroso. Carmen había añadido mentiras sobre violencia para asegurar que mi deportación fuera prioritaria. La grabación siguió por 8 minutos más. 8 minutos de traición sistemática donde mi hermana proporcionó cada detalle necesario para asegurar que nunca pudiera regresar a Estados Unidos. El agente detuvo la grabación. Señor Rodríguez, esta llamada es muy detallada. Raramente recibimos información tan precisa. Es mi hermana, dije con la voz quebrada. La hermana a quien mantuve durante 16 años. El agente me miró con algo parecido a lástima. Señor, en 20 años trabajando para ICE, he visto muchas traiciones familiares, pero esta es particularmente cruel. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo quedarme para luchar contra esto? Lo siento, señor Rodríguez. Con una denuncia tan específica y evidencia de envíos no reportados, su deportación es inmediata. Sale mañana en el vuelo de las 6:00 AM a Ciudad de México. Mañana.
Después de 16 años construyendo una vida en Estados Unidos, me quedaban menos de 24 horas en el país que había ayudado a construir con mis manos. Esa noche, en mi última noche en territorio americano, llamé a Carmen desde el teléfono del centro de detención. Quería escuchar su voz una última vez. Quería entender cómo mi hermana se había convertido en mi verdugo. Carmen contestó al cuarto timbre. «Miguel, ¿dónde estás?» Su fingimiento de sorpresa era perfecto, como si no supiera exactamente dónde estaba y por qué. «Estoy en un centro de detención de ICE, Carmen. Alguien me denunció con información muy precisa». El silencio que siguió duró 10 segundos eternos. «Miguel, lo siento mucho. ¿Necesitas que haga algo?» ¿Lo sentía? ¿Necesitaba que hiciera algo? La mujer que había orquestado mi deportación me preguntaba si necesitaba ayuda. «Carmen, sé que fuiste tú». Otro silencio. Después, su voz se volvió fría como nunca la había escuchado. «Miguel, no sé de qué hablas, pero si alguien te denunció, tal vez es porque tus acciones finalmente tienen consecuencias». Mis acciones. Como si trabajar 16 horas diarias para mantenerla fuera una acción criminal. «Carmen, me deportan mañana en la mañana. Después de 16 años en este país, tengo menos de 12 horas. Lo siento, Miguel, pero tal vez es lo mejor. México es tu lugar. Allá puedes estar con tu gente». Mi gente. No era ella mi gente. No éramos la misma sangre que había corrido descalza por las calles de Uruapan. «Carmen, cuando llegue a México, voy a contar toda la verdad. Sobre el dinero, sobre las mentiras, sobre todo». Su última respuesta fue la puñalada final. «Hazlo, Miguel, a ver quién te cree». Una historia de un inmigrante deportado resentido contra una ciudadana americana exitosa. Colgó el teléfono. Mi hermana había colgado el teléfono en mi última noche en el país que habíamos soñado conquistar juntos. La última conversación, después de 35 años de ser hermanos, había terminado con ella colgándome en la cara. Pero lo que Carmen no sabía es que su llamada a ICE había sido un error fatal. Su plan perfecto para deshacerse de mí tenía una falla que no había calculado. Y esa falla sería exactamente lo que la destruiría cuando finalmente llegara mi turno de obtener justicia. «Has sido traicionado por familia de manera tan cruel. Comparte, si crees que las traiciones familiares son las más dolorosas de todas. Porque cuando aterricé en México después de 16 años, no llegué como el hermano derrotado que Carmen esperaba. Llegué con un plan que ella jamás vio venir. El vuelo de deportación salió del aeropuerto de Los Ángeles exactamente a las 6:00 a.m. del 24 de marzo de 2024. Éramos 127 hombres esposados, con grilletes en los pies, tratados como criminales peligrosos. Pero yo no era un criminal. Era un hermano traicionado que había cometido el error de amar demasiado a la persona equivocada. Durante las 4 horas de vuelo a Ciudad de México, revisé mentalmente cada momento de los últimos 16 años, cada dólar enviado, cada sacrificio hecho, cada llamada donde Carmen fingía necesitar mi ayuda. Todo había sido una actuación perfecta. El hombre sentado a mi lado, un hondureño deportado después de 20 años en Estados Unidos, me preguntó: «Hermano, ¿primera deportación?» «Y la última», respondí. «A los 47 años ya no queda tiempo para volver a empezar». «¿Familia te traicionó?» Era increíble cómo en ese avión de deportados todos reconocíamos las señales de traición familiar. Mi hermana. Le envié $187,000 durante 16 años para ayudarla. Ayer me denunció a ICE para deshacerse de mí. El hondureño me miró con esa mezcla de respeto y horror que provocan las traiciones épicas. «Hermano, $187,000. Esa mujer no es tu hermana, es tu asesina». Mi asesina. La definición era perfecta. Carmen había asesinado sistemáticamente 16 años de mi vida. Cuando el avión aterrizó en Ciudad de México, los oficiales mexicanos nos recibieron con una mezcla de compasión y vergüenza. Éramos los hijos de México que regresaban derrotados, expulsados del sueño americano.
¿Tiene familia que lo recoja?, me preguntó la oficial de migración mexicana mientras procesaba mis documentos. No tengo a nadie, respondí. Era la verdad más dolorosa que había dicho en mi vida. Me dieron 200 pesos para transporte y una dirección de refugio temporal para deportados. Después de 16 años construyendo Estados Unidos, regresaba a México con menos dinero del que había traído cuando llegué. El autobús de México DF a Uruapan tardó 8 horas. 8 horas para procesar que mi vida americana había terminado para siempre. 8 horas para planear qué haría con los pedazos rotos de mi existencia. Llegué a Uruapan a las 11:30 p.m. del 24 de marzo. Mi pueblo natal me recibió con calles oscuras, perros callejeros y el olor a tortillas que había olvidado durante 16 años de hot dogs y hamburguesas. La primera persona que busqué fue a Doña Rosa, nuestra antigua vecina que había conocido a Carmen y a mí desde niños. Si alguien sabía algo sobre la famosa casa que supuestamente habíamos estado construyendo, sería ella. «Miguel, Dios santo, ¿qué haces aquí, mijo?». Doña Rosa me abrazó con esa calidez que solo tienen las madres mexicanas. «Doña Rosa, vengo buscando la casa que Carmen y yo hemos estado construyendo todos estos años». Su cara se llenó de confusión genuina. «¿Qué casa, Miguel? ¿De qué hablas?». Mi corazón se hundió hasta el centro de la tierra. La casa que Carmen estaba construyendo con el dinero que le enviaba desde Estados Unidos. Llevamos 16 años en ese proyecto. Doña Rosa me miró con esa lástima infinita que tienen las abuelas cuando deben dar noticias terribles. «Mijo, aquí no se ha construido ninguna casa nueva en los últimos 10 años. Y Carmen, Miguel, Carmen nunca ha regresado a Uruapan desde que se fue. Nunca ha regresado a Uruapan. Pero Doña Rosa, ella me llamaba para contarme sobre los avances de la construcción, sobre cómo los vecinos admiraban la casa. Miguel, hijo, aquí todos sabemos que Carmen se fue al norte y nunca más supimos de ella. Tu papá, que en paz descanse, preguntaba por los dos cada vez que lo veía en el mercado. Mi papá había muerto preguntando por nosotros, y Carmen nunca se había molestado en regresar, ni siquiera para el funeral. ¿Y no sabe nada de propiedades que Carmen haya comprado aquí? ¿Terrenos, lotes, algo? Nada, Miguel, nada de nada. Esa noche dormí en el piso de la casa de Doña Rosa, en el mismo lugar donde había jugado con Carmen cuando éramos niños. Pero esta vez no había hermana pequeña que necesitara mi protección. Solo había un hombre de 47 años destrozado por la traición más cruel imaginable. Al día siguiente comencé mi investigación sistemática. Visité la oficina del registro público, la presidencia municipal, cada oficina gubernamental donde se registraran propiedades. Los resultados fueron siempre los mismos. 0 propiedades registradas a nombre de Carmen Rodríguez. En el registro público, el empleado me mostró los archivos computarizados. «Señor, hemos buscado en todos los sistemas. Su hermana no tiene ningún bien registrado en todo el estado de Michoacán, ni siquiera 1 metro cuadrado. En 16 años, enviando dinero religiosamente, Carmen no había comprado ni 1 metro cuadrado de tierra mexicana. Todos los $187,000 habían financiado su vida americana. Cada centavo había servido para construir su imperio de restaurantes, su mansión en Beverly Hills, sus vacaciones europeas. Nada, absolutamente nada, había regresado a México. Esa tarde, sentado en la plaza central de Uruapan, donde Carmen y yo habíamos corrido de niños, llamé al número de teléfono que tenía de ella. Quería confrontarla con la evidencia de su mentira final. Carmen contestó al tercer timbre. «Miguel, pensé que ya estabas en México». «Estoy en México, Carmen. Estoy en Uruapan. ¿Sabes qué es lo primero que hice?». Silencio. Fui a buscar la casa que según tú hemos estado construyendo durante 16 años. El silencio se hizo más largo. «Carmen, no existe ninguna casa. Nunca existió.
No hay ni un solo ladrillo comprado con mi dinero en todo Michoacán. Finalmente habló, con esa frialdad que había perfeccionado durante nuestros últimos años. Miguel, yo nunca dije que la casa estaba terminada. Tú dijiste que estaba casi lista. Me describiste los azulejos, las recámaras, todo. Miguel, las cosas cambiaron. Los planes se modificaron. Los planes nunca existieron, Carmen. Nunca hubo casa. Nunca hubo nada. Usaste mi dinero para hacerte rica en Estados Unidos. Su respuesta me confirmó que la hermana que había amado estaba completamente muerta. Miguel, ese dinero me ayudó a tener oportunidades. Sí, lo usé para mis negocios, pero gracias a eso ahora soy exitosa. Tú deberías estar orgulloso de haber contribuido al éxito de tu hermana. ¿Orgulloso? ¿Orgulloso de haber sido estafado durante 16 años? Carmen, me debes $187,000 y me debes una explicación honesta después de 16 años de mentiras. No te debo nada, Miguel. Ese dinero fue ayuda familiar voluntaria. Tú nunca me pidiste contratos ni recibos. Fue tu decisión enviar ese dinero. Tenía razón legalmente. Todo había sido basado en confianza familiar. Confianza que ella había traicionado sistemáticamente. Carmen, voy a contar la verdad. A todos. A nuestros paisanos, a la comunidad mexicana en Estados Unidos, a quien quiera escuchar. Hazlo, Miguel. Pero recuerda, tú eres un deportado amargado. Yo soy una ciudadana americana exitosa. ¿Quién crees que tiene más credibilidad? Y por segunda vez en 3 días, Carmen me colgó el teléfono. Pero esta vez, mientras miraba la plaza donde habíamos sido felices de niños, tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme callado. No iba a permitir que Carmen siguiera viviendo su mentira perfecta. Si ella pensaba que un deportado amargado no podía dañar a una ciudadana americana exitosa, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba, porque tenía algo que Carmen no había calculado: tiempo ilimitado, dolor convertido en determinación y nada que perder. ¿Has regresado alguna vez a tu lugar de origen después de años fuera? Comenta cómo se siente perder el sueño americano por traición familiar. Porque lo que Carmen no sabía es que en México tenía conexiones que ella había olvidado completamente. Y esas conexiones serían exactamente lo que necesitaba para destruir su mentira perfecta. 3 semanas después de mi deportación, recibí la llamada que cambiaría todo. Era de Carlos Mendoza, mi antiguo compañero de trabajo en Los Ángeles, quien había logrado escapar antes de la redada de ICE. Miguel, hermano, tengo información que necesitas escuchar. La voz de Carlos temblaba de emoción. ¿Qué pasa, compadre? Es sobre tu hermana Carmen. Miguel, descubrí algo terrible. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué descubriste? Hermano, Carmen no solo te robó a ti. Ha estado estafando a medio pueblo de paisanos aquí en Los Ángeles. ¿Estafando a otros paisanos? La traición de Carmen era más amplia de lo que jamás imaginé. Carlos, explícame todo. Miguel, ¿te acuerdas de los García de Zacatecas? Ellos también le estaban enviando dinero a Carmen para que les administrara una tienda en México. $25,000 en 2 años. $25,000 más. Carmen había convertido la estafa familiar en un negocio. ¿Y la tienda existe? No existe nada, Miguel. Igual que tu casa. Carmen les decía exactamente las mismas mentiras que a ti. Mi sangre comenzó a hervir. ¿Quién más, Carlos? Los Herrera de Jalisco, 18,000 para un rancho. Los Morales de Oaxaca, 12,000 para una panadería. Miguel, llevamos contando y ya van más de $300,000 que Carmen ha robado de puros paisanos. $300,000. Carmen había construido un imperio criminal usando el amor familiar y la confianza comunitaria como armas. Carlos, ¿cómo descubrieron todo esto? Después de que te deportaron, comenzamos a hablar entre nosotros. Muchos paisanos mencionaron que tenían familiares haciendo negocios con una tal Carmen Rodríguez. Cuando empezamos a comparar historias, nos dimos cuenta del patrón. Un patrón.
Carmen había perfeccionado la fórmula de explotación familiar y la había aplicado sistemáticamente. Miguel, pero hay más, algo que va a destrozarte. ¿Más? ¿Qué podía ser peor que descubrir que mi hermana era una estafadora profesional? Dime todo, Carlos. Miguel, tu hermana está embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Carmen está embarazada de Brad. Van a tener un bebé y, hermano, ella está diciéndole a todo el mundo que tú eres un hermano tóxico que la acosaba y por eso tuvo que denunciarte a ICE para proteger a su familia. Carmen había convertido su traición en una historia de heroísmo. Ahora era la víctima valiente que se había protegido de un hermano peligroso. Carlos, necesito pedirte un favor enorme. Lo que sea, Miguel. Necesito que juntes a todos los paisanos que Carmen estafó. Necesito que documenten todo. Fechas, cantidades, promesas que les hizo. Voy a exponer a esta mujer ante todo el mundo. Ya estamos en eso, hermano. Los García tienen todas las transferencias Western Union. Los Herrera guardaron las cartas donde Carmen les describía el rancho. Tenemos evidencia de todo. Esa noche, en mi cuarto rentado de 150 pesos diarios en Uruapan, comencé a escribir. No una simple denuncia, sino un documento completo exponiendo 16 años de traición sistemática. Título: Cómo mi hermana ciudadana americana me robó 187,000 y me deportó para ocultar su crimen. Trabajé durante una semana, documentando cada transferencia, cada mentira, cada promesa rota. Carlos me enviaba por email las evidencias de las otras familias estafadas. El documento final tenía 47 páginas con fotografías, copias de transferencias, testimonios de víctimas, grabaciones de audio. Era un caso legal completo contra Carmen Rodríguez, pero sabía que necesitaba algo más poderoso que documentos legales. Necesitaba que la historia llegara al corazón de la comunidad latina. Contacté a María González, una periodista mexicoamericana de Los Ángeles que se especializaba en historias de inmigración. Le envié todo el expediente. María me llamó 2 días después, su voz llena de incredulidad. Miguel, esta es la historia de traición familiar más cruel que he documentado en 15 años de periodismo. ¿Estás seguro de que quieres que la publiquemos? Completamente seguro, María. La gente necesita saber qué clase de persona es Carmen Rodríguez. Miguel, tengo contactos en Univisión, Telemundo y varios podcasts latinos populares. Esta historia va a explotar en toda la comunidad hispana. El artículo se publicó el 15 de mayo de 2024 con el titular Ciudadana Americana roba $300,000 a paisanos y deporta a su propio hermano para ocultar evidencia. La respuesta fue inmediata y devastadora para Carmen. En las primeras 24 horas, el artículo había sido compartido 50,000 veces en Facebook. Los comentarios eran una avalancha de indignación. Esta mujer no merece llamarse mexicana. Que Dios la castigue por traicionar a su propia sangre. Conozco a Carmen Rodríguez. Tiene restaurantes en Los Ángeles. Nunca más comeré ahí. Mi familia también mandaba dinero para un negocio en México que nunca existió. Pero el comentario que más me impactó vino de alguien que firmó como ex empleada Carmen. Trabajé para esta mujer. Los trataba a todos los empleados latinos como esclavos. Decía que éramos afortunados de tener trabajo. Ahora entiendo por qué odiaba tanto que habláramos de familia, porque había traicionado a la suya propia. 3 días después de la publicación, Carlos me llamó con noticias que me llenaron de satisfacción. Miguel, los restaurantes de Carmen están vacíos. La comunidad mexicana de Los Ángeles la está boicoteando completamente. Sus empleados están renunciando. El periódico dice que probablemente tenga que cerrar todo. La justicia comunitaria había actuado más rápido que cualquier corte legal, pero la historia no había terminado. El 20 de mayo recibí una llamada que no esperaba. Era Brad, el esposo de Carmen. Miguel, this is Brad, Carmen's husband. We need to talk. Su voz sonaba nerviosa, derrotada. ¿Qué quiere hablar conmigo, Brad? Miguel, Carmen is having a breakdown. The news story destroyed our business.
She's pregnant and the stress is affecting the baby. She wants to make things right with you. Carmen quería arreglar las cosas. Después de deportarme, después de robarme 16 años de mi vida, ahora quería arreglar las cosas. Put Carmen on the phone, Brad. La voz que escuché era irreconocible. Carmen sonaba quebrada, derrotada, como si hubiera envejecido 10 años en 3 semanas. Miguel, hermano, perdóname. Por primera vez en años Carmen me había llamado hermano, sin frialdad calculada. Carmen, es muy tarde para perdones. Miguel, lo perdí todo. Los restaurantes están quebrados. Brad está hablando de divorcio. Los doctores dicen que el estrés puede afectar al bebé. La comunidad entera me odia. Carmen, así me sentí yo cuando me deportaste. Perdí todo por tu traición. Lo sé, hermano. Lo sé y me arrepiento. Miguel, ¿hay alguna forma de que podamos arreglar esto? La hermana manipuladora había desaparecido. Esta era la voz de una mujer completamente quebrada. Carmen, solo hay una forma de arreglar esto. La que sea, Miguel, la que sea. Quiero que devuelvas cada dólar que robaste. No solo a mí, sino a todas las familias que estafaste. $300,000 completos. El silencio que siguió duró eternos 30 segundos. Miguel, no tengo ese dinero. Todo está invertido en los restaurantes y la casa, y ahora los restaurantes están quebrados. Entonces vende la casa, Carmen. Vende todo. Devuelve el dinero robado. Si hago eso, no tendré nada. Mi bebé nacerá sin nada. La ironía era perfecta. Carmen finalmente entendía lo que se sentía perder todo por las acciones de alguien más. Carmen, ese bebé nacerá con algo que tú nunca me diste. La oportunidad de empezar limpio, sin cargar con las traiciones del pasado. ¿Crees que Carmen merece una segunda oportunidad o debe pagar por sus traiciones? Comenta qué harías tú en el lugar de Miguel, porque la llamada que recibí al día siguiente me daría la oportunidad de obtener la justicia que había estado esperando durante 16 años. La llamada llegó exactamente a las 7:30 am del 25 de mayo de 2024. Era María González, la periodista, y su voz temblaba de emoción. Miguel, no vas a creer lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó, María? El FBI acaba de arrestar a Carmen. La están investigando por fraude, lavado de dinero y evasión fiscal. Miguel, tu historia destapó algo mucho más grande de lo que imaginábamos. El FBI. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. ¿Cómo es posible, María? Cuando publicamos tu historia, varias agencias gubernamentales comenzaron a investigar a Carmen. Descubrieron que no había reportado correctamente los ingresos de sus restaurantes, que tenía cuentas bancarias ocultas y que había estado evadiendo impuestos durante años. La arrogancia de Carmen finalmente se había vuelto en su contra. Había sido tan cuidadosa planeando mi deportación, pero había descuidado cubrir sus propias actividades ilegales. Miguel, hay más. Cuando registraron su casa, encontraron documentos que prueban que Carmen había estado planeando expandir su esquema de estafa. Tenía una lista de más de 50 familias mexicanas a quienes planeaba robar, usando el mismo método que usó contigo. 50 familias más. Carmen había convertido la traición familiar en una industria. ¿Y qué va a pasar ahora? Miguel, Carmen está en prisión federal. No hay fianza porque es considerada un riesgo de huida. El fiscal dice que podría enfrentar entre 15 y 25 años de cárcel. 25 años, más tiempo del que yo había pasado construyendo su sueño americano. Esa tarde, Carlos me llamó desde Los Ángeles con más detalles. Miguel, hermano, deberías ver esto. Están en todas las noticias. Ciudadana americana arrestada por estafar a inmigrantes. Tu hermana es famosa, pero no como ella quería. ¿Cómo está reaccionando la comunidad? Miguel, es increíble. Los paisanos están celebrando en las calles. Dicen que finalmente se hizo justicia, que Carmen era el ejemplo perfecto de los mexicanos que se olvidan de sus raíces. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de Carmen.
Señor Rodríguez, mi cliente quiere hablar con usted. Está dispuesta a confesar todo y devolver el dinero robado si usted acepta declarar en su favor durante la sentencia. Carmen quería hacer un trato. Después de deportarme, después de llamarme violento y peligroso, ahora necesitaba mi ayuda. ¿Qué propone exactamente? Carmen está dispuesta a vender todas sus propiedades, la casa, los restaurantes en quiebra, todo, para devolver el dinero a las familias afectadas. Pero necesita que las víctimas testifiquen que ella está cooperando. Era el momento que había estado esperando durante 16 años. Carmen finalmente iba a pagar por sus traiciones. Acepto, pero con condiciones. Dígame. Primera, Carmen debe confesar públicamente en cámara cada mentira que me dijo durante 16 años. Segunda, debe pagar los gastos legales para que yo pueda regresar legalmente a Estados Unidos. Tercera, debe donar 50,000 adicionales a organizaciones que ayudan a deportados. Señor Rodríguez, esas condiciones son muy duras. Esas condiciones son menos duras que deportar a tu propio hermano después de robarle $187,000. El abogado guardó silencio por largos segundos. Voy a consultarlo con mi cliente. 2 horas después me llamó de vuelta. Acepta todas sus condiciones, señor Rodríguez. El 15 de junio de 2024, Carmen Rodríguez apareció en una transmisión en vivo desde la cárcel federal, organizada por Univisión. Era la primera vez que la veía desde mi deportación. Los 3 meses en prisión la habían destrozado. Su pelo estaba gris, había perdido peso, sus ojos ya no tenían esa frialdad calculadora. Parecía la Carmen de nuestra infancia, asustada y vulnerable. Mi nombre es Carmen Rodríguez, comenzó con la voz quebrada. Durante los últimos 16 años traicioné a mi hermano Miguel de la forma más cruel imaginable. Confesó todo, cada mentira sobre la casa que nunca existió. Cada dólar que había robado no solo de mí, sino de docenas de familias trabajadoras. Su plan para deportarme cuando descubrí la verdad. Miguel, dijo mirando directamente a la cámara, no te pido que me perdones, solo te pido que sepas que me arrepiento cada día de haber traicionado al único hermano que tenía en este mundo. Por primera vez en años, vi lágrimas genuinas en los ojos de Carmen. No lágrimas de manipulación, sino de verdadero arrepentimiento. A todas las familias que robé, continuó, voy a devolver cada centavo, aunque tenga que trabajar el resto de mi vida para pagarlo. La transmisión duró 45 minutos. Carmen reveló detalles de su esquema que ni siquiera yo conocía. Había planeado robar a más de 200 familias mexicanas usando el mismo método. Al final, se dirigió directamente a mí. Miguel, fuiste mejor hermano de lo que yo merecía. Espero que algún día puedas construir una vida hermosa, con o sin mi perdón. Cuando terminó la transmisión, por primera vez en 16 años, lloré por la Carmen que había perdido. No por la criminal que había sido arrestada, sino por la hermana que había muerto lentamente mientras la codicia la consumía. 6 meses después, en diciembre de 2024, Carmen fue sentenciada a 12 años de prisión federal. El juez dijo que la traición a su propia familia era particularmente cruel y despreciable, pero también reconoció su cooperación completa y su compromiso de restituir el dinero robado. Para marzo de 2025, había recibido mi primer cheque de restitución, $47,000. Era solo una fracción de lo que Carmen me debía, pero era el comienzo de la justicia. Con ese dinero, pude pagar a un abogado de inmigración que está trabajando en mi caso para regresar legalmente a Estados Unidos, no como el hombre quebrado que fue deportado, sino como una víctima de crimen que tiene derecho a justicia. Hoy, mientras escribo esta historia desde mi nuevo apartamento en Uruapan, comprado con dinero de la restitución, puedo decir que la justicia divina sí existe. Carmen está en prisión pagando por cada traición. Los paisanos que ella robó
están recuperando su dinero, y yo, después de perder 16 años de mi vida, finalmente tengo esperanza de que el futuro puede ser mejor que el pasado. No busqué venganza, busqué justicia, y a veces, cuando el dolor es tan profundo que toca el corazón de la comunidad, la justicia llega desde arriba con una fuerza que ningún criminal puede resistir. Mi hermana Carmen ya no existe. Murió el día que decidió deportarme para ocultar sus crímenes. Pero Miguel Rodríguez, el hombre que trabajó 16 años para construir el sueño americano de alguien más, ese hombre sigue vivo y tiene planes de regresar a Estados Unidos. No como indocumentado huyendo en las sombras, sino con la frente en alto, con papeles legales y con una historia que necesitaba ser contada. Porque cuando la familia te traiciona, la comunidad se convierte en tu nueva familia. Y mi nueva familia latina me está esperando del otro lado de la frontera. Si estás escuchando esta historia desde cualquier parte del mundo, quiero que sepas algo importante. La traición familiar es el dolor más profundo que existe, pero no es el final de tu historia. A todos los hermanos y hermanas que han sacrificado años de su vida por familia que los traicionó, su dolor es válido, su rabia es justificada, pero su futuro aún está en sus manos. A todos los inmigrantes que trabajan honestamente mientras otros se aprovechan de su sacrificio, no están solos. Somos una comunidad, y cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos. Y a cualquier persona que esté planeando traicionar a su familia por dinero o estatus, recuerden que la justicia divina siempre llega. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero siempre llega. Mi nombre es Miguel Rodríguez, tengo 47 años. Perdí 16 años de mi vida por amar demasiado a la persona equivocada, pero encontré una nueva familia en todos ustedes que han escuchado mi historia y me han dado fuerzas para seguir adelante. Gracias por permitirme compartir mi testimonio. Si esta historia te tocó el corazón, compártela para que otros sepan que no están solos en su dolor. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias reales de nuestra comunidad. Y comenta, ¿desde qué país me estás escuchando? Quiero saber que llegué hasta tu corazón, porque al final del día, cuando la sangre te traiciona, la comunidad se convierte en tu verdadera familia, y esta familia nunca se rinde. Dale like si crees que Miguel merecía justicia. Comparte si conoces historias similares. Y suscríbete para más testimonios reales que nuestra comunidad necesita escuchar. Nuestra historia de resistencia continúa. Juntos somos más fuertes.